Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Vamos a realizar la presentación de la Maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública. Esta noche nos acompaña el doctor Carlos Fernández Fontenoy. Él es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de Florencia, Italia, y de especialidad en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia Política. Fue director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente es el coordinador de la Maestría de Ciencia Política con mención en Gerencia Pública en la misma universidad. Es presidente de la comisión organizadora del primer Congreso Peruano de Ciencia Política. Es además analista político en diferentes medios de comunicación y consultor de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, en temas de análisis político-social de la realidad nacional e internacional, en temas de democracia, participación ciudadana y conflictos sociales. Antes de cederle la palabra al profesor Fontenoy, quiero comentarles la dinámica de esta charla. El tiempo asignado en sí para la charla es de 30 minutos. Luego de ello, pasaré a dar una breve explicación acerca del proceso de admisión y daremos inicio a la ronda de preguntas. Para poder aprovechar muy bien el tiempo asignado para las preguntas, les pedimos que conforme se desarrolle la exposición del profesor Fontenoy, ustedes puedan ir dejándonos sus consultas en el chat. Eso sería todo por mi parte. Bienvenido, profesor Carlos Fontenoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo noches estás? a todos. Vamos a empezar esta charla de hoy día. Me van a poner en poco tiempo las diapositivas que me van a servir para que ustedes puedan ubicarse mejor. Yo le voy a decir a Rosemary que nos está apoyando para pasar de una a otra diapositiva. Aquí tengo al lado derecho, a ver, quiero ver cuántos participantes estamos. Bueno, ya estamos bien para comenzar. Bueno, ante todo, buenas noches con todos ustedes. Como ya han escuchado, yo soy el actual coordinador de la Maestría de Ciencia Política con mención en Gerencia Pública. Y el día de hoy, el objetivo de esta charla es darles una visión general sobre lo que pretende esta Maestría de Ciencia Política, por qué la fundamos, qué objetivos persigue y cuál es su conexión con la realidad nacional. Esta maestría la creamos frente a la necesidad de tratar de participar en la construcción del Estado peruano. El Estado, como ustedes saben, digamos, está compuesto por un territorio, ¿no? Un territorio del Estado peruano. En ese territorio habita una población, ¿no? Y esa población se organiza políticamente para gobernarse en lo que se llama el gobierno del Estado, ¿no? Y en el Perú no tenemos solamente un gobierno del Estado, que es el gobierno nacional, antes se le llamaba el gobierno central, sino el Perú, como todos saben, tiene tres tipos de gobierno a varios niveles: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipales, ¿no? Cuando nos propusimos considerar la posibilidad de crear esta maestría, partimos del siguiente diagnóstico. Éramos conscientes que el Perú es un estado que recién va a cumplir 200 años, no es mucho en términos históricos. Es un estado que nace prácticamente sin instituciones heredadas,
porque una cosa es heredar instituciones que se han ido consolidando a través de los siglos, y otra cosa es tener que crear nuevas instituciones. Como ustedes saben, en Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, que fue un apéndice de Europa a nivel político, en Europa, cuando surge la democracia moderna, ya tenían 8 siglos de existencia de parlamentos, por ejemplo. ¿No? Ya existía un parlamento, había una cultura política de la población, durante 8 siglos ya sabían qué cosa era un parlamento, había ya toda una legislación laboral, ¿no? Habían ya una serie de normas electorales existentes, ya había división de poderes. Entonces, cuando se pasa pues del Estado monárquico, digamos, al Estado liberal, en estos países existían instituciones que las van a heredar, no las van a eliminar, muchas de ellas, como el Parlamento, por ejemplo, Congreso, sino las van a reformar, las van a democratizar, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los países que crearon el modelo de Estado liberal, democracia representativa, son estados que tenían ya instituciones durante siglos, ¿no? Entonces, cuando viene la democracia moderna, simplemente van a adaptar, a reformar esas instituciones políticas heredadas. En el caso del Perú, digamos, la cosa fue muy diferente, como ustedes saben. Aquí, digamos, hubo una estructura política estatal en el Tahuantinsuyo, en el Imperio de los Incas. Esa estructura se eliminó y fue reemplazada por la estructura del virreinato, ¿no? Una estructura colonial. Y luego viene la independencia y se crea el Estado peruano. El Estado peruano que va a nacer sin heredar instituciones políticas de la colonia. ¿No? Van a desaparecer la mayoría de las instituciones políticas, llámense, pues, qué sé yo, audiencia, intendencias, etcétera, etcétera. Una serie de instituciones políticas que van a desaparecer y vamos a crear nuevas instituciones copiadas del extranjero, con muy buenas intenciones, por supuesto, pero que no han funcionado muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, esa es una primera idea, ¿no? El Estado peruano se funda inventando, creando, más que inventando, creando instituciones, porque las copiamos, ¿no? Pero sí van a ser instituciones nuevas en estas tierras, ¿no? Donde había una población, más del 80% monolingüe, que no tenía la menor idea pues, qué cosa era un Estado, qué cosa era, digamos, la división de poderes, los derechos individuales, el Congreso, el Parlamento, no tenían mucha idea, ¿no? Entonces, claro, surge un Estado con cero cultura política a nivel institucional y se van a tener que empezar a crear instituciones que al no, digamos, nacer de una realidad como la nuestra, van a tener muchas dificultades en funcionar bien. Entonces, el Estado peruano, con instituciones copiadas y sin una cultura política todavía importante respecto al conocimiento de estas instituciones, nos presenta pues un escenario de un Estado con instituciones débiles, que heredó parte de la corrupción también de las instituciones de la colonia, que fue un régimen, como ustedes saben, bastante corrupto. Entonces, instituciones débiles, heredamos malas prácticas también. Entonces, el panorama, luego de 200 años, es que todavía estamos tratando de organizarnos políticamente, de crear un modelo con instituciones políticas que reflejen las necesidades y la forma de pensar de nuestra población, que exista una cierta correspondencia entre la cultura política de la población y sus instituciones políticas, ¿no? Y eso es un proceso largo, ¿no es cierto? Y en ese proceso estamos, y estamos también tratando digamos, de ir a través de reformas constitucionales y políticas y electorales, ir tratando de mejorar este sistema político, estas instituciones políticas
que como todos sabemos no funcionan muy bien, que digamos. Esto como una primera idea, ¿no? Este es un enfoque un poco institucional, cómo el Estado peruano que estamos creando todavía, que estamos formando, que estamos construyendo, tiene instituciones muy débiles por las razones que ustedes acaban de escuchar y otras más que por supuesto también existen, pero que no tenemos tiempo para profundizar. Esa es una primera idea. Ahora, el actual Estado peruano, como decíamos, tiene 3 niveles de gobierno. Y la crisis, digamos, de crecimiento, de adaptación, la crisis propia de un Estado relativamente joven que está recién tratando de construir instituciones y de ir creando una cultura política, no solamente liberal, sino democrática también, o socialista, democrática, de acuerdo al punto de vista que cada quien tenga, ¿no? Es un proceso largo, ¿no es cierto? Venimos de una cultura política muy autoritaria, ya sea desde el incanato o la colonia, y, digamos, gran parte de nuestra historia republicana, como ustedes saben, la mitad por lo menos han sido gobiernos militares. Entonces hay una cultura política, además, poco democrática, que rechaza algunas de estas instituciones políticas propias de una democracia representativa. Entonces, esto, digamos, nos presenta un escenario político complicado, donde la generación nuestra y de ustedes tiene que seguir construyendo y cambiando y mejorando este Estado, tratando de adaptarlo permanentemente a nuestra realidad e ir corrigiendo una serie de debilidades, ¿no? Tenemos problemas en el gobierno nacional, tenemos problemas de gerencia pública, de gestión pública en los gobiernos regionales, tenemos problemas también a nivel de los gobiernos locales. Ahora, si bien parte del problema es esta debilidad institucional, esta falta de cultura política y dentro de ella de una cultura política institucional y democrática, a esto le sumamos la crisis de los partidos políticos o de la clase política, que todos ustedes son testigos. No me voy a explayar en eso, ustedes están presenciando en estos 2 últimos años nomás, hemos tenido como 4 o 5 presidentes. Digamos, tenemos una clase política en crisis, nunca ha sido muy sólida, digamos, pero hemos tenido mejores épocas, mucho mejores épocas, de mayor estabilidad, con partidos más fuertes, ¿no? Digamos, con políticos más preparados, más honestos. Siempre ha habido corrupción, por supuesto, y siempre la habrá, pero en niveles mucho, mucho más bajos, ¿no? Entonces estamos ante un escenario de construcción, digamos, de un Estado relativamente joven en el tiempo, con instituciones que tenemos que ir mejorando, con una clase política en una etapa de transición probablemente, donde viejos partidos están desapareciendo y no terminan de nacer todavía nuevos liderazgos, nuevas organizaciones políticas, una nueva forma de hacer política. Estamos en una etapa de transición probablemente, y las etapas de transiciones, como todas las etapas en la vida, no son tan rápidas. Tienen su tiempo, tienen su cadencia, tienen su ritmo, demoran en madurar muchas veces, a veces se aceleran, pero tienen un tiempo que tenemos que respetar y tratar de apurar, por supuesto, y acelerar, ¿no? Entonces, esta maestría, digamos, surge teniendo en cuenta esta tarea importante que tenemos en colaborar, en seguir construyendo un Estado a nuestra medida, de acuerdo a nuestra realidad, de esta necesidad de ir mejorando nuestras instituciones y tratando de adaptarlas o creando nuevas, si es necesario, que respondan a nuestras propias necesidades, realidad y cultura política, y también ante la necesidad
de mejorar el funcionamiento de estos gobiernos en los tres niveles, nacional, regional y locales, en relación a la gerencia pública, ¿no? A la gobernanza política, ¿no? A la gestión pública, a la administración pública, ¿no? Tenemos grandes deficiencias también a ese nivel, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel operativo, ¿no? Entonces, por estas razones, ¿no? Frente a esta realidad, es que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya pensó que era necesario colaborar en este proceso de formar futuros politólogos y politólogas con, digamos, algunos instrumentos que puedan servir para responder a esta necesidad del Estado peruano, especialmente de los gobiernos o específicamente de los gobiernos existentes en nuestro país en los tres niveles mencionados. Esa es la razón por la cual fundamos esta maestría y es esa razón por la cual continuamos en esta maestría, ¿no? Ahora, estas son las necesidades, digamos, estos son los apremios, estas son las demandas que nos coloca el gobierno o los gobiernos del Estado peruano. Estos son los retos que tenemos como profesionales para tratar de ir cambiando, ir mejorando no solamente nuestras instituciones políticas, no solamente la gerencia de los gobiernos de nuestro Estado, sino también para ir mejorando la calidad de la clase política peruana. Entonces, tenemos esos dos objetivos, ¿no? Por un lado, mejorar el desarrollo institucional digamos, a nivel nacional, también mejorar la gestión, la gerencia pública, por un lado, pero también colaborar en el fortalecimiento de nuestra clase política, de esta nueva clase política que está emergiendo, esta joven clase política que tiene que entrar a la cancha y que ha entrado de cierta manera con esta llamada generación del Bicentenario, y no solamente quedarnos en Lima, por supuesto, digamos, los antecedentes de esta maestría son diplomados para formar élites políticas regionales, ¿no? No solamente una élite o clase política nacional, sino también pensamos en clases políticas regionales y locales. Luego de ese trayecto es que llegamos a crear esta maestría. Entonces es una, digamos, es una, es una necesidad no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales. Tenemos que crear élites políticas nacionales, élites políticas regionales y élites políticas locales que tengan un diagnóstico claro de en qué momento de nuestra historia estamos, de cuáles son los retos que tenemos generacionalmente y la necesidad también de hacer política de otra manera. En función de estas demandas, de estas necesidades de nuestro país, fundamos esta maestría y pensamos dotarlos de dos tipos de instrumentos fundamentales para tratar de que ustedes puedan intervenir y operar en el mundo profesional y político, tratando de aportar, ¿no? Con una formación básica que nosotros pretendemos darles. Por eso es que la maestría tiene, digamos, dos grandes herramientas, digamos, ¿no? Tenemos, por un lado, una serie de cursos teóricos, sobre todo de teoría política y algo de teoría económica, una mezcla también de teoría política y económica, fundamentalmente teoría política, y por otro lado, otro conjunto de cursos propiamente sobre gerencia pública, ¿no? Sobre gestión pública. Entonces, nosotros queremos formar, digamos, cuadros dirigenciales, queremos crear funcionarios públicos. El anterior, por favor, Romero, todavía, queremos
crear funcionarios públicos de alto nivel, con una formación política que les permita analizar lo que está sucediendo en su entorno de una manera adecuada, porque si uno no analiza adecuadamente, si uno no tiene cierta información estratégica, obviamente sus decisiones tienen muchas posibilidades de equivocarse, ¿no? De ser equivocadas, no ser las más adecuadas. Entonces hay que tener una cierta formación, hay que tener cierta información para poder tomar decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, parte de la maestría contiene una serie de cursos de tipo teórico, ¿no? Teórico político, tiene como cinco cursos de teoría política, otro de teoría, una mezcla de política con economía, y tiene 7 cursos relacionados con la gerencia pública. Entonces, nosotros queremos no solamente formar, obviamente, funcionarios públicos para las altas gerencias, sino también habrán personas que quieren incursionar en la política, en la actividad política, ¿no? Como políticos, que querrán ser asesores de políticos, tanto en los gobiernos nacionales, regionales o locales. Entonces, esta maestría les va a dar, digamos, esas dos cosas, ¿no? Les va a desarrollar una comprensión teórica, una formación ideológica, por un lado, y por otro lado, también les va a dar instrumentos de gerencia, instrumentos de gestión, ¿no? Para poder no solamente operar, sino también eventualmente dirigir a los operadores de nuestra administración pública. La siguiente, por favor, Rosemary. En la diapositiva siguiente que les vamos a mostrar, están los cursos, ¿no? Están los cursos que más o menos reflejan esta intención, este objetivo de la maestría de dotarlos de cursos tanto teórico-políticos y económicos como de cursos propiamente de gerencia pública. Esto nos ha salido muy bien. Como les digo, ya habíamos tenido, digamos, una cierta práctica, una cierta experiencia en los gobiernos regionales. En algunos departamentos ya habíamos trabajado también desde estas dos perspectivas, ¿no? Por un lado, una formación política propiamente dicha, y por otro lado, una formación más operativa, más gerencial, ¿no? Y creo que lo hemos logrado, ¿no? A nivel regional nos fue bastante bien, y de ahí ya surgió la idea de esta maestría, de hacerla ya en Lima, ¿no? Con alcance nacional. Yo creo que ya con esta virtualidad en la cual estamos, vamos a poder quizás llegar también nuevamente a las provincias. Bueno, aquí tienen ustedes en pantalla los dos primeros ciclos. En amarillo están los cursos teóricos, de teoría política fundamentalmente, el sistema y régimen político, es el curso más general, ¿no? La teoría de los sistemas políticos, qué cosas son los regímenes políticos, tipos de regímenes políticos, etc. Un curso básico, introductorio de políticas públicas, un curso también de política del desarrollo, en realidad, ¿no? Que se llama Crecimiento y Estrategias de Desarrollo, desde una perspectiva política, o más desde la economía política. Y luego tenemos en cada ciclo un curso metodológico, ¿no? Es decir, capacitarlos para que ustedes puedan investigar, ¿no? Porque en su vida profesional van a tener que investigar permanentemente, saber obtener data, procesar la información, etcétera, etcétera. Y también estos cursos metodológicos tienen como objetivo que ustedes puedan hacer su tesis y terminarla, por lo menos el borrador de su tesis, terminarlo en el cuarto ciclo, ¿no? Uno de los objetivos de esta maestría, y por eso tenemos 4 cursos metodológicos, es que a través de estos 4 ciclos ustedes vayan
construyendo su investigación o su tesis para, llegado el cuarto ciclo, tengan ya su borrador escrito de tesis y ya puedan pulirlo solamente y presentarlo y graduarse. Nosotros vamos a tratar de ayudarlos, presionarlos también un poco, pero creo que nos van a agradecer todos porque obviamente el objetivo de todos ustedes es sacar pues su diploma, su cartón, ¿no es cierto? Entonces, nosotros les vamos a facilitar las cosas, pero también los vamos a presionar un poquito para que logren el objetivo final, ¿no? Que es graduarse, ¿no? Entonces, en blanco, siempre el cuarto curso en todos los ciclos es de metodología. En el segundo ciclo, luego de haber llevado el curso general que es Sistema y Régimen Político, entramos ya a analizar el caso peruano, ¿no? Llevamos ya un curso sobre el sistema y el régimen político peruano. Cómo funciona el sistema político peruano y específicamente nuestro régimen político. Tenemos un curso también de teoría sobre las relaciones internacionales, sobre política internacional, un poco cómo está el escenario mundial, es decir, una introducción de teoría de las relaciones internacionales, analizar el escenario mundial actual y aterrizar finalmente en lo específico, ¿no? ¿Cuál es la política exterior peruana? ¿No? ¿Cuáles son las relaciones, los objetivos de la política exterior peruana hoy día? El cuarto curso es o tercer curso es un curso interesante también, más relacionado a la gerencia pública, ¿no? Que es economía del Estado y planificación, ¿no? Cómo está organizado el sector económico del Estado y cómo se planifica desde el Estado, desde las altas gerencias, nuestro desarrollo nacional. En la siguiente diapositiva, que vamos a ver a continuación, figura el tercer y el cuarto ciclo. Tenemos un curso teórico todavía que es ética y política, aunque va a ser con análisis de casos, ¿no? Va a ser interesante, también es un curso básico, ¿no? Uno de los grandes problemas del país hoy día es la corrupción, como ustedes saben. Hay un gran movimiento nacional, digamos, de la sociedad civil que se ha tumbado, ha cerrado un congreso, ha ganado un referéndum y ha tumbado al presidente Merino. Es decir, hay una efervescencia, una conciencia nacional, digamos, sobre el nivel de corrupción al cual hemos llegado y que tenemos que cambiar, ¿no? Estamos frente a movimientos sociales en esa dirección. Entonces, este curso es importante, es importante. Y luego tenemos en el tercer ciclo dos cursos ya propiamente de gerencia pública, como son los sistemas administrativos. Vamos a analizar fundamentalmente los sistemas administrativos del Perú, pero haciendo referencia también a otros sistemas administrativos extranjeros, ¿no? Se va a hacer un poco de política comparada de sistemas administrativos. El cuarto curso, o tercero, digamos, es el de contratación e inversión pública, que también es un curso importante. Los temas de contratación, como ustedes saben, en el sector público, digamos, han generado grandes problemas, sobre todo de corrupción. Ustedes tienen que conocer eso, ¿no? Porque ahí se pueden ver involucrados involuntariamente si es que no conocen el tema, ¿no? Entonces hay que conocer eso. Y bueno, el curso de investigación 1 ya es el inicio de la redacción de la tesis, ¿no? Aquí empieza ya el trabajo de la tesis. Los dos primeros cursos de metodología, uno es de metodología cuantitativa, ¿no? Métodos de investigación, etcétera, etcétera, cuantitativos, y el segundo curso de metodología es sobre métodos cualitativos y diseño de su investigación. Es decir, en el segundo ciclo debe concluir ya con su plan de investigación o de tesis. El segundo ciclo. Ya tienen que haber terminado de elaborar su plan de investigación, su plan de tesis, y a partir del tercer ciclo, en este curso de investigación 1, ustedes ya empiezan a ejecutar su tesis, a hacer su tesis,
van a tener un profesor que los va a ayudar, los va a acompañar. Paralelamente, en algún momento ya se nombrará también su asesor de tesis, ya más especializado, ¿no? Aquí los estamos acompañando en estos cursos con profesores expertos en metodología. Es decir, ustedes van a recibir un apoyo metodológico. Ya cuando tengan su tema de tesis, van a tener que buscar ya a un profesor, digamos, que puede ser de la escuela o fuera de la maestría, un profesor ya especializado en su tema, ¿no? Ese sería su asesor de tesis. Pero de igual manera los vamos a acompañar el tercer y cuarto ciclo con profesores que los van a seguir asesorando en la metodología, ¿no? Y los van a ir ayudando y también ordenando y apurando para que no se duerman en la elaboración de su tesis. El cuarto ciclo, hay dos cursos muy bonitos, también muy interesantes. Tenemos el curso de descentralización y gobernabilidad. Como ustedes saben, la reforma política más importante de los últimos 30 años es el proceso de descentralización, ¿no? Proceso que, dicho sea de paso, tiene una serie de problemas. Vamos a tener que hacer reformas importantes a este proceso de descentralización que se hizo un poco apurado. Los resultados no son muy buenos, como ustedes saben. Los niveles y capacidades de gasto son muy bajos todavía, tanto en los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, regionales y locales. Hay un grave problema ahí de gestión, ¿no? de gerencia, de proyectos, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, van a ustedes tener la ocasión de analizar, ¿no? Una introducción teórica, pero aterrizar en el problema de la centralización en el proceso político peruano y también los retos que existen y crisis de gobernabilidad en muchos departamentos, incluido el gobierno nacional. Un curso muy interesante, tiene un buen profesor que es asesor del Congreso de la República en la comisión justamente de descentralización que viene siguiendo todo el proceso, todo el debate. Es decir, es un profesor muy bueno, la verdad que ha tenido muy buenos resultados. Luego tenemos un curso de seguimiento y evaluación de políticas públicas, ¿no? No solamente hay que saber diseñar, en el primer curso de políticas públicas se ve sobre todo diseño de políticas públicas. Una vez que se diseñan las políticas públicas hay que hacerles un seguimiento y una evaluación, ¿no? Este es un curso importante también en la carrera y fundamental. El tercer curso, que es, digamos, el último curso en realidad de gerencia pública, busca desarrollar las competencias gerenciales y de liderazgo en los estudiantes, ¿no? Ustedes van a trabajar, o ya están trabajando algunos de ustedes, en una serie de cargos que necesitan ciertas capacidades para gerenciar y para liderar grupos, ¿no es cierto? Este es un curso también muy interesante y muy útil para su carrera. Finalmente, el curso de investigación 2, que es el último curso metodológico, en el cual la nota final va a tener que ser la presentación de su borrador de investigación o de tesis, ya escrito, que no va a ser muy largo, ¿no? Una cosa relativamente corta, lo normal que se estila ahora, ¿no? Entre 50 y 100 páginas, pero bien hecho, ¿no? Algo bien hecho que sea un aporte importante. Entonces, en este curso se culminaría con la elaboración, con la redacción del borrador de plan de investigación o plan de tesis. Ya tendrían ustedes su borrador de tesis o de investigación, con el cual ya podrían recibirse. Habría que pulirlo, hacer los trámites respectivos y recibirse ya con su título de magíster. Bueno, esto en relación a los cursos y las dos áreas que tenemos de cursos teóricos, políticos y los cursos más operativos de gestión. Ahora, para estos cursos hemos escogido una plana docente que ustedes ya conocen, que es la diapositiva que viene a continuación. Hemos buscado personas con experiencia, es decir,
que han dirigido de las más altas esferas del sector público, que han gerenciado en los puestos más importantes de nuestro país sus respectivos sectores, ¿no? Tenemos, bueno, a Julio Guzmán, de que ustedes lo conocen, él ya tiene una experiencia en el Estado peruano, ha sido viceministro en la época de Ollanta, cuando se creó pues, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Entró por ahí, es experto en políticas públicas, tiene un PhD en Maryland, en políticas públicas, hay una maestría en la Universidad de Georgetown, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y una experiencia, digamos, en organismos internacionales como economista. Como ustedes saben, actualmente está de candidato a la presidencia y con COVID esperemos que se mejore pronto. Luego tenemos, bueno, a Fernando Villarán, que ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y ha sido fundador del actual Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ¿no? Es algo que todavía nos falta, estamos todavía tratando de crear o de recrear, de reconstruir lo que fue el Instituto Nacional de Planificación que creara Belaunde y que el gobierno de Velasco lo desarrolló, lo apoyó y se llegaron a niveles muy importantes de desarrollo y con personal de primer nivel que desgraciadamente cuando Fujimori cerró el Instituto Nacional de Planificación, toda la información desapareció y todos los altos funcionarios de primer nivel pues se fueron a organismos internacionales y al sector privado. Recién, digamos, hace poco tiempo se ha vuelto a refundar, digamos, este Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y justamente es nuestro profesor Fernando Villarán que lo fundara, ¿no? Que lo elaborara el proyecto que fuera aprobado finalmente. También ha tenido una experiencia práctica, digamos, en gerencia pública como ministro de Trabajo. Luego tenemos, más abajo, a ver si bajamos un poco la diapositiva, tenemos al doctor Aldo Vázquez, que actualmente es el presidente de la Junta Nacional de Justicia, ha sido, ¿no? Acaba ya de terminar su mandato, ha sido el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia que ha organizado prácticamente a la Junta Nacional de Justicia, cuyas funciones, como ustedes saben, no solamente es la de nombrar jueces, fiscales, sino sobre todo evaluarlos, controlarlos y destituirlos eventualmente. Esta es una función que recién han iniciado y que se la encomendaron al doctor Aldo Vázquez, donde, claro, tiene nuevamente un cargo de gerencia pública muy importante. Ya lo tuvo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y este es un nuevo cargo que también, digamos, lo está enriqueciendo. Entonces, no solamente, pues, conocen de teoría, de gerencia pública, sino que han tenido una experiencia en los más altos niveles del gobierno nacional. En la siguiente diapositiva tenemos también al profesor Jage Balakivi, que también ha sido ministro de Defensa, también ha tenido, digamos, una práctica de gerencia pública al más alto nivel. Tenemos al doctor Dante Mendoza Antonioli, actualmente gerente general y director de la Escuela Nacional de Administración Pública, es decir, es el que está formando a muchos funcionarios públicos en nuestro país. Él va a dictar el curso de sistemas administrativos en nuestra maestría, ya viene dictándolo. Luego tenemos al doctor Alonso Cárdenas Cornejo, que también es un joven, digamos, profesional, graduado en el London School of Economics, y que siguió la carrera de Ciencia Política y Administración Pública en México, ¿no? Una de las mejores universidades de México. Luego tenemos al profesor Fernando Paredes, que ya les mencioné, en el curso de Descentralización y Gobernabilidad, que trabaja actualmente en la Secretaría Técnica de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso del Perú, ¿no? Está hace muchos años metido en el tema, trabaja en eso, está totalmente actualizado
de lo bueno, lo malo y lo feo que sucede en nuestro proceso de descentralización. En la siguiente diapositiva tenemos también a la profesora Micaela Reategui León, una joven profesora, también graduada en París, es politóloga de la Católica, y ha tenido y tiene una vasta experiencia también en la gestión y la gerencia en el sector público. Luego, para el curso de escenario mundial, ¿no? De relaciones internacionales, tenemos al profesor Oscar Vidarte, que usted seguramente lo ven en los medios, suele aparecer permanentemente. Él también está concluyendo su doctorado en relaciones internacionales, uno de los mejores profesores, enseña, me parece, en la Católica también, a tiempo completo. Hay varios profesores acá que enseñan en la Católica, como ustedes pueden apreciar. En la Pacífico eventualmente también vienen algunos. Luego tenemos al profesor Edwin Coaila, que es el profesor que digamos, está muy bien preparado también y que dicta sobre todo los dos primeros cursos de metodología, ¿no? Se ha especializado un poco en metodología en la ciencia política. Luego tenemos también la colaboración en el área de metodología e investigación, metodología de la investigación, a la profesora Yasmín López, que es matrome, también es doctora en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Tiene una vasta experiencia a nivel internacional. Y finalmente tenemos a Sofía Chacaltana, también una joven profesora. Bueno, digo joven para mí, ojo, yo tengo 64 años, jóvenes, treintonas, cuarentonas, algunas ya tirando para base 5, pero para mí pues son todavía mujeres jóvenes, ¿no? Esta profesora, Sofía Chacaltana, también es una brillante profesora de nuestra universidad. Tiene, como ustedes pueden ver, una serie de títulos y de experiencia y de premios ganados a nivel nacional e internacional. Ella nos apoya también, igual que Yasmín y Edwin Coaila, nos apoya en la parte metodológica, ¿no? Bueno, esto es en términos generales. En términos generales, un poco el objetivo de esta maestría, lo que pretende esta maestría. Hemos mencionado también cuáles son las herramientas, tanto teóricas, políticas, económicas, como también herramientas más operativas propias ya de la gerencia pública que nosotros queremos darle para cumplir con esos objetivos, con ese reto que tenemos de seguir mejorando al Estado peruano en sus diversos niveles de gobierno, nacional, regional y local, a nivel no solamente de gerencia pública, sino también a nivel político, ¿no? Tratar de que salgan también personas que eventualmente ocupen cargos políticos y tengan la preparación suficiente, general y panorámica que debe tener todo alto funcionario del Estado. Este es más o menos la visión de esta maestría, este es el contenido de la maestría. Y en la siguiente diapositiva quiero terminar mencionándoles cómo va a operar o cómo opera esta maestría, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cómo funciona? Normalmente, como ustedes saben, esta maestría ha sido presencial. Por razones de la pandemia lo estamos haciendo virtual, como casi todas. Y normalmente esta maestría se dicta en 10 semanas, ¿no? Tratamos que los fines de semana pues los estudiantes tengan tranquilidad, puedan estar con su familia, qué sé yo, con sus amigos, con sus amigas, ¿no? Solamente excepcionalmente ponemos clases los sábados, ¿no? Cuando tenemos pues un profesor muy bueno que por sus ocupaciones no puede pues de lunes a viernes y bueno, hacemos a veces el sábado en la mañana, ¿no? Pero eso no es lo normal, ¿no? Eso sucede de vez en cuando y, bueno, hacemos una excepción, ¿no? Como toda regla tiene su excepción, acá también a veces surgen estos casos, ¿no? Pero normalmente no es así. Y finalmente, en nuestra maestría, los profesores
que venían dictando un cierto número de horas cuando era presencial, siguen dictando el mismo número de horas, pero ahora de manera virtual. No con sus aspectos positivos y negativos, como todo tiene en la vida, pero ya hemos aprendido, felizmente ustedes ya nos van a agarrar más entrenados a los profesores en lo que es la enseñanza virtual, ¿no? Porque al comienzo, claro, ha sido un poco más complicado para algunos profesores, aunque ya en nuestra universidad ya veníamos trabajando con una plataforma virtual hace un buen tiempo, ya usábamos el aula virtual, etcétera, etcétera, o sea, ya estábamos en el tema, y bueno, nos cae la pandemia y ya teníamos ya la plataforma, simplemente hemos tenido que incorporar a algunos profesores que todavía no dominaban tanto, pero la mayoría ya más o menos conocía, ¿no? Ya conocía en nuestra plataforma, y claro, hemos mejorado, nos han capacitado un poco más, así que ustedes nos van a agarrar un poquito más entrenados. Gracias, profesor. Sí, muy brevemente para explicar el proceso de admisión. Según el cronograma, pueden postular hasta el miércoles 3 de marzo y la evaluación, la entrevista personal con el coordinador de la maestría, en este caso el profesor Fontenoy, se programará para los días jueves 4 y viernes 5 de marzo. Y estamos iniciando clases el 22. Respecto al tema de inversión económica, el costo de los estudios es de 15.000 soles, a lo cual deben sumar el derecho de asesoría y sustentación de tesis o trabajo de investigación, que tiene un costo de 4.000 soles. El derecho de admisión es de 100 soles y el pago se realiza por ciclo. Son 2 cuotas por ciclo que sumadas nos dan el monto de 3.750 soles. Como universidad tenemos el beneficio de pronto pago, tanto para el monto total de la maestría como para el monto total por ciclo. Ahí ustedes pueden observar los montos en la diapositiva. Toda esta información con este nivel de detalle ustedes lo pueden encontrar en la página web o también haciendo las consultas a nuestro ejecutivo de ventas, Diego Tapia, cuyos datos pues, figuran en el chat. Respecto a los requisitos para el ingreso, el requisito más importante es poseer el grado académico de bachiller universitario, pues van a tener que presentar una copia certificada por la universidad de procedencia o una copia legalizada por notario público del grado académico de bachiller. ¿Qué otros documentos solicitamos? También nos tienen que enviar, todo el proceso se realiza en línea, nos tienen que enviar el certificado original de estudios universitarios, una copia simple de su DNI, su currículum vitae, una fotografía digital y un ensayo con las motivaciones que ustedes tienen pues, para postular a la maestría. La extensión de este ensayo no debe superar una página de texto, una cara. Y el siguiente requisito es enviarnos una carta de referencia, ya sea de un profesor, un jefe o un superior, que pueda brindar información sobre el desempeño profesional de ustedes y comentarnos algunos aspectos pues, personales que nos ayuden a conocer la motivación que tienen por llevar la maestría. Luego de que concluya la etapa de postulación, la oficina de admisión se comunicará con ustedes para programar la entrevista con el coordinador de la maestría, con el profesor Fontenoy. Como les comenté, estas entrevistas se realizan el jueves 4 y el viernes 5 en el horario que se coordine según la disponibilidad pues, de los postulantes. Esta sería toda la información respecto al cronograma de admisión y a la inversión económica. Ahora vamos a revisar las consultas que nos han dejado por el chat para resolverlas con el profesor Fontenoy. A ver. Vamos por el principio. La primera pregunta está vinculada al público objetivo de la maestría. Nos preguntan si está más dirigida a funcionarios y servidores públicos. ¿Es así, Carlos? Bueno, sí, pero por poco, ¿no? O sea, como les he explicado, hemos tratado de balancear tanto la parte teórica, política, con la parte de gerencia pública, propiamente dicha, ¿no? Porque nosotros creemos que los gerentes públicos de la alta dirección tienen que tener una formación política básica.
Quizá los funcionarios públicos intermedios o bajos no necesariamente, porque no van a ocupar altos cargos. Para ocupar altos cargos hay que tener cierto tipo de conocimientos estratégicos para poder tener una capacidad de análisis, ¿no? Para poder resolver una serie de problemas que van a surgir en la gestión pública. Entonces, como he mencionado, tenemos unos 5 cursos teóricos y 7 de gerencia pública, con uno de economía, política, digamos, complementario. Y existe un cierto balance, digamos, existe un curso más, digamos, de gerencia pública, pero existe un balance, porque nosotros creemos que el político, el analista, el investigador o el funcionario público tienen que tener estas cualidades, tienen que tener estos conocimientos básicos. Esta maestría les quiere dar esos conocimientos básicos. Ya el que quiera profundizar aún más en alguno de estos aspectos, pues seguirá un doctorado, ¿no? También tenemos consultas vinculadas a la modalidad semipresencial. Nos preguntan si hemos pensado abrir una modalidad semipresencial. Y por otro lado, nos preguntan si qué va a ocurrir cuando retomemos a la modalidad pues, presencial, ¿no? Cuando no tengamos cuarentena y el gobierno especifique que ya las clases podemos retomarlas de manera presencial. ¿Cuál va a ser el proceso que la universidad va a seguir? Miren, como en todo el mundo está sucediendo, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en el futuro. Lo que sí es cierto es que este año es prácticamente, digamos, seguro de que este primer ciclo va a ser virtual, de todas maneras, y existen muchas posibilidades que el segundo también, ¿no? Porque mientras no salga la vacuna, y como ven ustedes, si en Estados Unidos se han demorado en colocar la vacuna un montón, en Europa están teniendo problemas también, digamos, en el proceso de organización de la vacunación, imagínense acá, ¿no? Entonces, el primer ciclo va a ser virtual de todas maneras. El segundo yo no les puedo asegurar, pero es muy probable de que pueda ser también virtual. Ahora, esta nueva realidad nos está haciendo también reflexionar hasta qué punto en el futuro podamos abrir paralelamente a la presencial quizá también una maestría virtual o semipresencial, ¿no? Eso creo que en todo el mundo se está evaluando porque no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? Porque siguen saliendo nuevas cepas, de repente van a tener que surgir otras vacunas, no sabemos muy bien cuál va a ser la dinámica de estos virus en el mediano plazo, ¿no? Lo que sabemos ahora es que no hay vacuna en el Perú. Este primer ciclo no va a haber vacuna prácticamente a la gente de nuestra edad, digamos, y el segundo semestre de este año está complicado también de que puedan vacunarse una serie de sectores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría adelantarles. Perfecto, Carlos. Luego tenemos una pregunta bien específica respecto al contenido de la maestría. Nos consultan cuál es la diferencia central entre tu maestría y la maestría que vincula los procesos electorales. Ya, en la maestría de instituciones políticas y procesos electorales tiene un enfoque más institucionalista, es decir, analiza más las instituciones políticas y se centra fundamentalmente en las instituciones electorales, ¿no? En el sistema electoral peruano. Obviamente con una introducción teórica sobre teoría electoral, sistemas electorales, qué sé yo, relación entre los sistemas electorales y regímenes políticos. Es decir, si bien existe una formación política, digamos, yo creo que la nuestra está un poco más desarrollada, porque la orientación de esa maestría me parece que aterriza más en un punto más específico, que es el sistema electoral, ¿no? En nuestra maestría es un poco más amplia, si quieren ustedes, en el sentido que da una formación política, de teoría política un poco más amplia, y aterriza más en el tema
de la gerencia pública, de la gestión pública. No aterrizamos, ni hacemos hincapié, ni buscamos sacar especialistas en sistemas electorales, sino buscamos sacar más bien especialistas en gerencia pública, ¿no? Pero con una formación política propia de personas que van a tener un rol importante dentro del Estado peruano. Muy bien. Respecto a los convenios internacionales, convenios o proyectos que tengan la maestría, ¿nos puedes comentar un poco más al respecto? ¿Hay interés por conocer la relación de la maestría, la escuela de posgrado con otras instituciones, ¿no? Que permitirían, pues, fortalecer y enriquecer los contenidos? Sí, como ustedes saben, esta es una universidad jesuita y los jesuitas tienen 200 universidades en el mundo. En América Latina tienen importantes, con las cuales tenemos convenios de cooperación que estaban avanzando, porque esta maestría es relativamente joven. Estamos avanzando ya en la cooperación entre las universidades para poder intercambiar profesores, que ustedes puedan viajar a esos países también a llevar cursos. Eso ya lo hacemos en pregrado, ¿no? En pregrado ya nuestros estudiantes viajan a universidades de la red jesuita, se van un semestre, qué sé yo. Ya hemos organizado eso. En las maestrías también estábamos empezando a organizar eso, pero nos ha agarrado la pandemia. Entonces, claro, ya nadie puede viajar, hay otros países que están peor que nosotros. Brasil, imagínense ustedes, se van a Brasil y ahí se quedan. Colombia es otro país muy codiciado, algunos se van a Europa o quieren a Estados Unidos o a México, a esta Universidad Ibero que es muy buena. Entonces, todo esto se ha paralizado, ¿no? Y quizás sea, y va a tener un aspecto positivo, ¿no? Porque a nivel virtual probablemente es más fácil contactar y contar con la presencia de profesores del extranjero de otras universidades. Así que estamos trabajando en esa línea, ¿no? Porque estamos como que ya venía lo presencial, pero no viene. Entonces estamos, digamos, concentrados en tratar más bien de tener profesores invitados de otras universidades del mundo para algunos de nuestros cursos. Muy bien. ¿Y es posible llevar un curso en alguna otra maestría y convalidarla con la que estamos exponiendo hoy, con la nuestra? Mira, yo no conozco dentro de la especialidad, ¿no? De teoría política o gerencia pública, no conozco cursos en otras maestrías, ¿no? Así que en principio yo lo veo difícil, ¿no? Porque no hay compatibilidad. Quizás sí, en los cursos metodológicos, ahí sí puede ser que hayan algunas similitudes. Probablemente en el futuro vamos a hacer grupos interdisciplinarios en estos cursos metodológicos, que son cursos metodológicos de ciencias sociales en general. Esos cursos sí podría evaluarse si es que hay un interés especial, digamos, un profesor determinado, o el horario, qué sé yo. Ahí habría una posibilidad, habría que analizar qué curso es, el contenido, etcétera, ¿no? En esos cursos sí veo yo de que podría eventualmente haber una posibilidad, ¿no? Eso habría que presentar una solicitud y analizar el caso concreto, ¿no? Nosotros estamos abiertos, obviamente, en facilitarles la vida a ustedes, no en ponerles trabas, así que lo que se pueda hacer, lo hacemos. Sí, siguiendo la línea de tu reflexión y comentario, Carlos, quisiera hacer énfasis que tenemos varias consultas vinculadas al tema de la presencialidad ante, digamos, ante que regresemos a clases presenciales, ¿no? Nos preguntan mucho si será posible, digamos, aplazar para el siguiente año el inicio de las clases o que retomen las clases. Comprendemos que hay situaciones individuales que podrían, digamos, impedir que las personas puedan seguir de manera correlativa los cursos durante los 2 años, porque es una situación totalmente inédita también para nosotros como universidad.
Así que les pedimos que cada uno de esos casos los vamos a ver de manera personal. Para eso hemos dejado los datos de nuestro ejecutivo de ventas, Diego Tapia, así que con él directamente, por favor, les pedimos que se comuniquen para ver cada uno de sus casos, pues muy específicos. Habiendo dicho esto, tenemos una consulta vinculada al público objetivo, también eso genera mucho interés, Carlos. Es acerca si solamente los politólogos podrían llevar la maestría o también un profesional de las comunicaciones podría cursarla. Ya, mira, en general, la gente que se matricula en esta maestría es gente que proviene de las ciencias sociales, pero también tenemos gente que proviene de otras especialidades, ¿no? Que se han ido formando en la vida, tienen experiencia, han estudiado por su lado, han trabajado en temas de gestión, entonces ya tienen una base que los nivela a los otros estudiantes. Y por eso es que hacemos las entrevistas justamente, ¿no? En las entrevistas ahí analizamos cuál es su currículum, digamos, qué capacidades tienen, y en función de eso se decide. En principio no estamos cerrados a ninguna carrera para que se puedan matricular, ¿no? Eso depende no solamente de sus estudios, sino también de su interés, de su preparación, de los cursos que hayan llevado por ahí, de su experiencia, etcétera. Es decir, existe una serie de otras variables que nosotros tomamos en cuenta a la hora de la admisión. Perfecto. Hay una consulta vinculada a si tenemos algún tipo de beca o financiamiento para llevar adelante el programa. Quisiera responder esta consulta. Como universidad no contamos, nos gustaría, pero no contamos con un fondo que nos permitiría pues becar a los estudiantes. Por lo pronto, en el caso de posgrado, porque en el caso de pregrado sí contamos con una serie de programas que nos permitan pues, ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Por lo pronto, eso no es posible. Hay otra pregunta sobre si el pago por la tesis se hace al finalizar el plan de estudios. Esto es correcto. Hubo un requisito que yo mencioné y que agradezco que aquí los participantes hayan identificado que esto ya no está vigente. Les agradezco y vuelvo a explicarlo. SUNEDU nos ha pedido que ya no sea un requisito el presentar un ensayo, sino hay que presentar específicamente un proyecto de investigación, porque tal como lo dijo Carlos, estamos muy enfocados en generar nuevo conocimiento. Entonces, hay un aspecto muy importante en el tema de la investigación y como todo inicia con un proyecto, es un requisito ahora obligatorio presentar este proyecto de investigación. El detalle de cuál es el contenido, hasta dónde tiene que estar avanzado, lo encuentran en la página web. Está colocado en la pestaña de requisitos de la maestría y incluye un documento en PDF que ustedes lo pueden descargar y ahí pueden encontrar todo el detalle que necesitan para elaborar ese documento. Habiendo dicho esto, hubo otra pregunta vinculada a si es necesario presentar el certificado de estudios. Independientemente si la persona ingresó recientemente o hace varios años, es un requisito obligatorio. Es un documento que nosotros tenemos que tener archivado porque es un requisito indispensable para la SUNEDU. Entonces no podemos hacer alguna excepción respecto a ese punto. Creo que con eso... Mary, Sí, quería hacer Carlos. un comentario respecto a ese plan que hay que presentar inicialmente. Eso es un requisito efectivamente necesario, que nos sirve a nosotros también para ver qué temas de interés tienen ustedes, ¿no? Y conversarlo en la entrevista de admisión. Pero eso no significa que si en el camino, los 2 primeros ciclos, a través de todos los cursos que ustedes van llevando, encuentran que ese tema tiene un subtema específico o digamos que les gusta más o encuentran otro tema más atractivo que descubren en uno de los cursos que van a seguir, hasta el segundo ciclo tienen la posibilidad de cambiar el tema
porque hasta el segundo ciclo no se hace el diseño grande, digamos, ¿no? Porque ustedes van a presentar un plan, digamos, algunos lineamientos muy generales, pero recién en el segundo ciclo, con el diseño del plan de la investigación o de tesis, ahí sí ya se define finalmente cuál va a ser su tema de investigación o de tesis y se va a hacer el diseño ya de su investigación y va a ser calificado, ¿no? Así que tampoco se angustien si presentan un tema ahora y después en el camino pues descubren algo más interesante o más específico o diferente, no se hagan problema porque hasta el segundo ciclo todavía tendrían tiempo para hacer algún cambio. Perfecto, Carlos. Creo que en ese sentido ya ha quedado totalmente claro. Entonces lo que hay que presentar es el borrador del proyecto de investigación, pero como tú dices, el problema de investigación podría cambiar con el transcurrir y la asesoría pues, de los profesores y de las clases, ¿no? Voy a pasar revisión si todavía tenemos alguna consulta. Estos son los últimos minutos que tenemos pues, para absolverlos. Hacen un comentario respecto a la entrevista, ¿no? Que efectivamente la entrevista forma parte del proceso de admisión y como aquí dicen, ¿no? Sí está vinculada a la revisión del CV, a la experiencia, a las motivaciones. Y claro, también es un buen momento, como tú lo mencionaste, de comentar el proyecto de tesis porque va vinculado con la motivación por la maestría. Así que es correcto lo que Daniela Aliaga pues aquí nos ha comentado. No sé si me he olvidado de algún punto que tú consideres en lo personal durante tus entrevistas para que lo puedas comentar a quienes ahora nos acompañan. Sí, antes de entrar a otro tema o seguir a otras preguntas, yo quería incidir esa pregunta interesante, ¿no? Que dice, ¿la maestría está más dirigida a funcionarios y servidores públicos? Yo diría que sí, ¿no? Esta maestría está dirigida para formar funcionarios públicos para la alta gerencia con formación política, ¿no? Con una formación teórica política básica para desarrollar su capacidad de análisis. Pero también está dirigida a personas que quieran dedicarse a la actividad política, para lo cual requieren conocer de gerencia pública, porque van a tener que ocupar un cargo y desde ahí dirigir, digamos, a una serie de funcionarios públicos. Y si ustedes no saben de gerencia pública, si un político no sabe, pues va a perder mucho tiempo y se va a equivocar y va a perjudicar a nuestro país, ¿no? Entonces, sí está dirigido a funcionarios para la alta gerencia, para que tengan una formación política, y también a los políticos o investigadores que necesitan también conocer cómo funciona el Estado, cómo se gerencia un Estado, ¿no? Así que son esas dos partes de nuestra maestría que yo creo que se complementan y forman una sinergia de que da como resultado, digamos, una formación integral, que es el objetivo de esta maestría. En cuanto, si estamos pensando en una maestría semipresencial, sí estamos pensando, es una idea que nos viene rondando por la situación que estamos viviendo, tanto de una maestría virtual o semipresencial, ¿no? Estamos en esa porque nadie sabe pues qué va a pasar con el país, pero cada vez vamos viendo con mayor claridad nuestro futuro y en función, digamos, de ese análisis prospectivo de escenarios futuros, pues vamos a tener que tomar una serie de decisiones que ya se las comunicaremos eventualmente. Perfecto. Gracias, profesor Fontenoy, por esta exposición que nos ha puesto pues, en contexto respecto a lo que ocurre en nuestro país con respecto a las instituciones públicas, la crisis de partidos políticos. Como se dice, hay una necesidad, una urgencia de contar con profesionales que desde las ciencias políticas pues, contribuyan a mejorar estos sistemas de representación, de gestión pública en los diferentes niveles de gobierno. Así que estamos gustosos de haber recibido a todos los participantes que hoy nos acompañan y esperamos pues que se animen a cursar la maestría con nosotros. Les invitamos a seguir revisando la página web de la universidad,
a ver en general lo que la universidad publica, porque nosotros tenemos una participación muy activa en el análisis político, así que también pueden conocer nuestro trabajo en ese sentido. Y con esto, entonces, doy por concluida la charla de la presentación de la maestría. Gracias, profesor Fontenoy. Gracias a todos por acompañarnos esta noche.